Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video sobre resolviendo ejercicios de programación. En este caso vamos a seguir con LetCode y aquí tenemos el problema número 75 que se llama Sort Colors. Básicamente lo que nos dice este problema es que nos da una serie de enteros a través de en un arreglo, es decir, nos da el entero 0, 1 y 2 para representar el color rojo, blanco y azul eh, respectivamente. Entonces aquí nos da de hecho varios ejemplos. Tenemos el ejemplo número 1 donde nos da esta entrada y la salida debe de ser el mismo arreglo pero ordenado de menor a mayor, que en este caso los colores están representados por esos números. Entonces primero debe de estar el 0, luego el 1 y después el 2. Aquí nos da otros tres ejemplos donde nos da, por ejemplo, el 2, el 0 y el 1 y está ordenado como del menor al mayor, que es de 0, 1 y 2. Y bueno, los otros dos ejemplos, que básicamente son similares. Entonces, de hecho aquí nos da una serie de condiciones o de restricciones, como por ejemplo que los números van del 1 hasta el 300, incluyendo ambos, y que solamente puede ser el 0, el 1 o el 2, como habíamos mencionado. Y aquí nos da un reto extra, que este todavía no lo vamos a abordar, lo vamos a ver en una segunda parte, pero hoy lo vamos a resolver con otro enfoque un poquito diferente. Okay. Entonces, vamos al Open Board para verlo un poquito de manera gráfica. Este ejercicio es algo relativamente sencillo, pero igual tiene cosillas interesantes. Tiene cosillas interesantes porque aquí nos está diciendo que resolvamos el problema sin usar librerías o funciones de sort, que muchas veces es lo que tienen ya implementado los lenguajes de programación. Ok, entonces, una vez aquí en el Open Board, un posible enfoque es que nos está diciendo que no usemos librerías o funciones de ordenamiento que ya vienen integradas en los lenguajes de programación, pero nosotros podríamos crear nuestro propio algoritmo de ordenamiento. ¿Okay? Entonces podríamos implementar, por ejemplo, el ordenamiento burbuja, tal vez, el ordenamiento burbuja o el merge sort o cualquier otro algoritmo de ordenamiento. Sin embargo, hay otro posible enfoque y es que eh, primero voy a pasar a escribir un caso de ejemplo. Por ejemplo, aquí el 2, el 1, el 0, le iba a poner el 3, pero no se puede el 3. Y el 1. Vamos a hacerlo simple. Entonces, la salida tendría que ser algo como lo siguiente: 0, 0, 1, 1 y 2. Esta tendría que ser la salida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, la salida es muy clara, ¿no? Tiene que estar ordenado de menor a mayor. Es bastante simple de identificar cómo funciona. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Aquí lo que sucede es que, primero, tenemos una serie de elementos bien definidos. Tenemos lo que es el elemento número 0, el elemento número 1 y el elemento número 2, que básicamente es una representación de los colores. Pero tenemos estos elementos bien definidos, los conocemos, sabemos cuántos, podemos saber cuántos elementos tiene nuestro arreglo. Vamos a ponerlo aquí, podemos saber el tamaño del arreglo y además sabemos todos los elementos diferentes que contiene. Sabemos qué elementos contiene. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al saber cuántos o qué elementos contiene, especialmente saber qué elementos contiene, podemos almacenarlos de forma temporal y posteriormente ordenarlos. Es decir, aquí tenemos aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a poner o vamos a usar ese mismo ejemplo. Nuestra salida es 0, 0, 1, 1 y 2. Entonces, sabemos que eh, tenemos este arreglo. Vamos a ponerlo nuevamente. Es este.
Aquí vamos a simular que estamos pasando el arreglo. Entonces aquí vamos a pasar este, pasamos este, iteramos este elemento y luego a este. ¿Cuántos dos tenemos? Ah, bueno, dos tenemos solamente un elemento. ¿Cuántos unos tenemos? Ah, pues aquí tenemos dos elementos. ¿Cuántos ceros tenemos? Pues tenemos dos elementos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la cantidad de elementos. Ahora tenemos que ordenar este arreglo. Aquí está desordenado. Ah, pero sabiendo la cantidad de elementos que contiene cada color, podemos poner la cantidad de esos valores en el arreglo. Podemos sobreescribir el arreglo incluso y, e irlos ordenando. Entonces, primero sería, ¿cuántos ceros tienes? Ah, bueno, tienes dos ceros. Entonces vamos a poner esos dos ceros primero. Posteriormente ya no tienes ceros. Ahora, ¿cuántos unos tienes? Ah, tienes dos unos. Pones esos dos unos. ¿Y cuántos dos encontraste en en la iteración anterior? Ah, solamente uno. Bueno, pones solamente un 2. Entonces, de esta forma podemos ordenar el arreglo. Aquí otro ejemplo bastante... Vamos a poner otro ejemplo sencillo. Supongamos, voy a encerrar esto en un cuadrado para eh, representar que esto es una sola operación. Voy a ver si puedo mover esto. Ah, si puedo moverlo. Supongamos que aquí tenemos el 0, el 2, el 2, el 1, el 0, 1 y 2. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Bueno, aquí están desordenados, sí, queremos llegar al resultado de forma ordenada, es decir, el arreglo ordenado. Hacemos básicamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a crear aquí un eh, Z que representa los ceros. Esto va a estar en 0. Vamos a poner una T que represente los, los 2. Y vamos a poner una O que represente los unos. Igual va a estar en 0. Ok, aquí vamos a ir iterando. Tenemos aquí un 0 en la primera posición. Entonces esto ya no es un 0, esto es 1. Ok, iteramos. Esto lo guardamos en nuestro contador. Y esto es un 1. Tenemos aquí otro 2. Ah, bueno, entonces le sumamos el mismo elemento. Y bueno, básicamente esa sería la lógica. Aquí un 1 y vamos sobreescribiendo ese contador. Una vez teniendo todo eso, vamos a tener en total, voy a eliminar esto un poquito. Voy a eliminar los ceros seteados. Aquí está. Vamos, lo que va a suceder es que ceros, ¿cuántos vamos a tener? Vamos a tener 2. 2. ¿Cuántos vamos a tener? Ah, bueno, 3. Y unos vamos a tener 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos la cantidad de elementos que tenemos en nuestro arreglo por cada color. Entonces podemos iterar nuevamente según la cantidad de elementos e irlos incluso sobreescribiendo en ese mismo arreglo. Bueno, dijimos que dos ceros. Entonces ponemos los dos ceros. Aquí ya no tenemos ceros. Vamos con los números 2. Aquí vamos a poner el número, perdón, el número 1. Tenemos dos unos, los ponemos y tenemos tres 2. Entonces igualmente los podemos poner. Y como podemos ver, aquí nos da el arreglo de forma ordenada. Y básicamente así es como podremos hacerlo con cualquier cantidad de elementos. Y bueno, una vez teniendo esto, eh, nos falta algo un poco importante. Y es que aquí, por ejemplo, bueno, de hecho esto ya vamos a pasarlo a código para verlo un poquito más claro. Porque lo que sigue creo que se entendería un poquito mejor con código. Esta es la lógica principal y teniendo esto podemos empezar a codificar un poco. Ahorita si necesitamos la pizarra pues regresamos. Vamos a pasarlo como es costumbre en los dos videos anteriores en Python.
Y aquí, Python 3, aquí tenemos el código. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear tres variables. De hecho, ahora que lo pienso, pueden ser dos, porque tú al tener la cantidad de ceros y unos, puedes calcular la cantidad de dos. Pero da igual, al final los vamos a ocupar los tres. Entonces, vamos a poner aquí la variable z igual a 0, la t, que es de tú, igual a 0, y vamos a poner la o igual a 0, ¿ok? Entonces, vamos a iterar cada uno de los elementos for i in range, o vamos a poner aquí for num of i nums. Vamos a ir iterando cada uno de los elementos. Y aquí vamos a poner una serie de condicionales. Uy, se me va ahí que es Python y no lleva llaves. Vamos a poner aquí una serie de condiciones. La primera es que si número, ah, los paréntesis tampoco o salen sobrando. Si número es igual a 0, entonces lo que vas a hacer es que vas a poner 0 más igual a 1. Básicamente lo vamos a ir aumentando. Esto es un simple contador. Aquí, si número es igual a 1, lo que haces es que vas a ir aumentando a la O. Vamos a ponerlo aquí de forma ordenada porque me confundo un poco. Entonces, vamos a poner primero la O. Ahí está. Ah, estacos. Aquí, si el número es igual a 1, entonces vas a sumarlo. ¿Sí está bien? Ah, sí. Y por último, como sabemos que solamente hay tres elementos, vamos a poner un else. Creo que aquí es el if, ¿no? Se me olvida a veces. El if y luego un else. Si la t es más... Si la t, bueno, mejor dicho, lo que sobre, que en este caso sería el 2, pues le sumas un 1 a la t. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro contador. De hecho, vamos a imprimirlo antes de pasar a lo siguiente. Vamos a poner aquí la z, la o y la t. Vamos a ejecutar el código y vamos a ver qué nos da. Bueno, aquí nos está diciendo que contiene dos ceros, dos unos y dos dos. Entonces el arreglo es 2, 0, 2, 1, 1, 0. Exactamente. Contiene esos elementos que nos puso ahí. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí según lo que habíamos visto en el Open Board, es que una vez que ya tenemos los contadores listos, podemos pasar a iterar nuevamente la cantidad de veces que contiene, o la cantidad de elementos que contiene nuestro arreglo original. Y podemos sobreescribir incluso los elementos de forma ordenada. ¿Ok? Entonces, vamos a iterar entonces nuevamente. Aquí vamos a poner i in range o for... Sí, vamos a poner i in range de len de nums, es decir, de la cantidad de nums. Me parece que sería menos uno, no recuerdo, creo que sí. Vamos a ponerle menos uno. Si no, ahorita lo corregimos. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que aquí vamos a poner que si... Sí, aquí es de hecho el siguiente paso que no puse acá porque creo que es un poquito más claro en código. Si i es, o mejor dicho, ok, sí. Si i es menor a z, es decir, si el número de iteración, por ejemplo, aquí tendremos la iteración, no sé si puedo hacer esto un poquito más grande. Aquí vamos a pasarlo a pantalla completa, ¿no se puede? Ah, bueno, creo que no se puede. Está bien, vamos a darle aquí, a ver si un zoom tal vez. Bueno, igual creo que lo voy a hacer luego en Visual Studio Code, porque ahora que lo pienso no sé si puedan ver bien el problema. Bueno, si i es menor a 0, lo que vas a hacer es que vas a sobreescribir ese número, sobreescribir en la posición de i por un 0.
en este caso por un 0 porque estamos comparando con la z. ¿Qué sucede aquí? Que si i es 0 en este caso y la z es, digamos que 2 en este ejemplo, 0 es menor que 2, pues sí. Entonces lo que vas a hacer es que, o lo que significa eso, es que tenemos elementos que podemos sobreescribir con la variable que estamos comparando, que en este caso es la variable z, que a su vez esa z indica la cantidad de ceros que tenemos o que encontramos en el arreglo. Entonces, aquí por ejemplo, sobreescribirla en la posición de i por un valor de z, que en este caso son los ceros. Entonces, nums en la posición i es igual a 0. Aquí vamos a sobreescribirlo directamente sin guardar su valor ni nada por el estilo. Aquí, por ejemplo, 1 menor a 2, sí. Entonces entra aquí y sobreescribe. Aquí ya son dos elementos. Luego, 2 menor a 2. Ah, pues no. Entonces no entra aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que sobreescribir ahora los siguientes elementos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a poner aquí un elif en este caso. Vamos a poner el if de i menor a... Aquí es algo muy interesante porque en este caso si ponemos lo mismo, es decir, si ponemos i menor a o, a la variable o, que contiene a los unos, la primera iteración sería, por ejemplo, 0 menor a 1, o menor, perdón, sería algo así como 2 menor a 2, y tampoco entraría porque no estaría contando los elementos anteriores que ya pusimos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumar tanto z, que fue nuestra variable inicial, la que comparamos, con la o, que es básicamente como restablecer, por así decirlo, el contador. En realidad no lo estamos restableciendo, pero si no hacemos esto, no estamos contando los elementos anteriores. Entonces nunca entraría en esta parte de aquí. Y por último, por último, en este elif, vamos a sobreescribir nums en la posición de i por un 1. Y luego la siguiente condición es básicamente un else. Podríamos poner un elif y sumar los tres. En este caso vamos a poner un else. De nums en la posición i igual a 2. Entonces, bueno, aquí vamos a probar esto de acá. Vamos a dar un print. Vamos a ponerle nums. Vamos a ver si está funcionando como esperamos. Y bueno, aquí de hecho nos está dando un output, seguramente un output incorrecto. Ahora vamos a quitarle este -1. La verdad es que... Ah, ok, sí. Aquí ya está aceptado el problema. Y bueno, aquí acabo de notar algo. Y es que la T no la estamos utilizando. Entonces vamos a omitirlo. Vamos a quitar este else de acá. Y solamente vamos a dejar el if y el elif de número igual a 0 y número igual a 1. Vamos a ejecutar esto nuevamente. Y como podemos ver, esto ya lo está aceptando. Entonces parece que ya está funcionando bien. Aquí podríamos probar algunos casos de prueba. Por ejemplo, vamos a poner el 0. Vamos a poner el 0 aquí. Vamos a ejecutar esto de acá. Y como podemos ver, nos está diciendo que lo aceptó. Vamos a ejecutar o a poner el caso de prueba con el 1. Y como podemos ver aquí, lo ejecutó correctamente. ¿Qué sucede con el caso de prueba 2? Es decir, teniendo solamente un 2. Y como podemos ver aquí ya está. Vamos a poner aquí 0, 1, 1, 2, 3. Ah, no, se me olvida un poco. 0, 0, 0 y 1. Y vamos a ejecutar por último este caso de prueba. Igual los casos de prueba podrían crear un pequeño script que les dé muchísimos casos de prueba y ahí estar viendo que funcione. Entonces, podemos ver que los casos de prueba que hemos ingresado han funcionado. Entonces vamos a enviar este pequeño código de aquí. Como podemos ver, nos ha dicho que ha sido aceptado. Y bueno, básicamente
ahorita no está del todo optimizado el problema, pero está en espacio o lo resuelve con tiempo lineal, entonces está relativamente bien, está aceptable. En un siguiente video vamos a verlo con un enfoque un poquito más óptimo, pero por ahora eso es todo por este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna otra posible solución, déjenlo en los comentarios y bueno, nos vemos en los siguientes videos.